Grabando, ok. Sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Aquí estamos junto con mi esposa Ana Lucía y todo el equipo de líderes y de hijos de Dios de nuestro ministerio aquí en Miami, dándoles a todos ustedes una cordial bienvenida. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de seguir ahondando en algo bien hermoso que necesitamos nosotros entender como hijos de Dios. Y es bien importante que nosotros podamos tener bien eso claro. Quiero animarles a que vayamos todos en este momento al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Quiero animarles a que veamos esta porción de la palabra de Dios que habla de la parábola, que es una parábola con tres partes, la oveja perdida, la de la moneda perdida y el hijo mm, pródigo. Pero que la veamos de una lista diferente, distinta a la que tradicionalmente la hemos visto. Quiero iniciar aquí, después vamos a hacer un recuento importante para poder llegar nuevamente acá y entender lo que está sucediendo acá. Dice en el versículo 1, capítulo 15, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjense que ya está sucediendo un efecto, los necesitados, los pecadores y los publicanos están acercándose a Jesús para oír. Y dice en el versículo 2, aquí es lo clave, dice, los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran ellos? Eran los eruditos de la época, eran los que conocían la Torá, conocían la palabra de Dios, sabían su misión, el propósito que Dios tenía con ellos. Dice que ellos murmuraban, versículo 2, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y dice en el versículo 3, entonces, cuando Jesús ve que se están acercando pecadores y publicanos, y ve la murmuración de los fariseos y de los escribas, de los eruditos de la Biblia, Él les empieza a hablar de esta parábola que tiene tres partes. Y lo quiere hacer para hacerles ver a ellos, abrirles los ojos y hacerles ver lo que ellos ya sabían, pero que habían olvidado y quizás en uno de los puntos ciegos grandes que tenían ellos. Y este ejemplo nos ayuda a nosotros hoy, como iglesia, a que entendamos que así como Jesús les habló de esta parábola a estos fariseos, hoy el Espíritu Santo nos quiere volver y quiere usar esta misma situación para hablarnos a nosotros, su iglesia, particularmente el ministerio aquí en Miami Centro. Así que quiero animarles a que no perdamos de vista que esta parábola fue dicha por Jesús a estos que sabían y entendían cuál era su llamado y cuál era la misión. Y de la misma forma, usted y yo, hoy como iglesia, sabemos nuestro llamado, sabemos la misión y hoy tiene el Espíritu Santo que recordarnos este asunto. Para comprender bien esto del capítulo 15 de Lucas, es necesario que entendamos lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas. Y aquí vemos la primera línea de la presentación. Dice, recuerden lo de la casa del Padre. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de eso? De cómo los patriarcas, el padre de la casa, tenía la responsabilidad de cuidar a cada miembro de la familia. Y si alguno de esos miembros tenía problemas, perdía su libertad, pasaba por dificultades, era secuestrado o por las deudas, por los problemas, entraba en dificultades, el papá, el patriarca, tenía la responsabilidad de ir por aquellos que se habían perdido, traerlos a la casa. Este patriarca tenía en sus manos todos los recursos para poder ir por él que se había perdido.
Y esa era su máxima responsabilidad. Suplir las necesidades espirituales, emocionales y materiales. Vimos también cómo el hermano mayor, cuando moría el padre o moría el patriarca, el hermano mayor, él recibía 2/3 partes de la herencia. En el caso de 2 hijos, él recibía 2/3 partes. El hijo menor recibía 1/3 parte. Pero el hijo mayor, como primogénito, recibía esa herencia para suplir las necesidades de toda la casa. No era para él, era para las necesidades de la casa del padre. Y vimos el ejemplo de Abraham. Estuvimos recordando lo que él hizo con Lot, su sobrino. Fue y lo rescató y lo trajo a casa otra vez. El caso que vimos hace una semana de la forma como Abraham trató a esos 3 forasteros, que sin saber que eran ángeles, él con Sara tuvieron una actitud muy hermosa hacia ellos para atraerlos a la casa del Padre. Y cómo Sara prepara esas 3 medidas de harina, que son 34 kilos de pan. Era toda una comida para varios meses para estos 3 forasteros. Es decir, que la actitud de Abraham no era solo para su gente, como en el caso de Lot, que era su sobrino, sino aún con forasteros. Recordemos, esto es bien importante para que lo entendamos. Génesis 22, estoy repasando para que aterricemos en Lucas 15 y podamos entender bien. En Génesis 22 vimos cómo Dios le habló a Abraham y hizo un juramento. Y allí en el versículo 16, 17 y 18, Dios bajo ese juramento dice: yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí lo están viendo, ¿estamos? Génesis capítulo 22. Allí Abraham recibe la misión. ¿Cuál es la misión? Ir por las naciones de la tierra, ser bendición por esas naciones, ir por ellos, por los perdidos, entendiendo que Dios le está prometiendo que va a multiplicar su descendencia y que lo va a bendecir. Aquí es bien importante que nosotros entendamos cuál es la misión. La misión es redimir. El patriarca, cuando iba por ese que se había perdido y pagaba sus deudas y lo rescataba, lo que estaba haciendo era redimir a esa persona. Y redimir significa eso, ahí lo ve usted, es ir por los perdidos, pagar sus deudas, rescatarlos y hacer lo que sea necesario para que vuelvan a casa. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le expresa claramente que Israel es su primogénito. Y esto es muy importante, porque el primogénito era el responsable, el hijo mayor, primogénito, el primer hijo, era responsable de cumplir la misión de la casa del Padre, la misión del patriarca, la misión que acabamos de ver allí. Y Dios establece en Éxodo capítulo 4, 22, dice: Israel es mi primogénito. Es decir, le está diciendo a Israel: ustedes son los que tienen que cumplir la misión de ir por los que están perdidos. Por todos aquellos, ustedes tienen ese plan, ese es el propósito, esa es la razón, hay una misión que cumplirla. Israel por momentos lo hizo, por otros momentos no lo hizo. Y entonces fue necesario que Dios siguiera avanzando en el plan. En Éxodo 19, 3, 4, cuando Israel viene, Dios hace que ellos vayan al monte Sinaí. Recuerden lo que vimos en el mapa. Y Dios los atrae, dice aquí en el capítulo 19, el versículo 4 dice:
vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es decir, que el Señor le dice a Moisés, traiga a Israel hasta acá al monte Sinaí, los he traído aquí a mí. Y yo quiero darles a ellos, dice el versículo 3, un anuncio importante. Y el anuncio importante era la misión. ¿Cuál era la misión que ellos tenían que cumplir? Quizás ellos era buscando simplemente un lugar y la tierra prometida. Eso era parte de la bendición de Dios. Pero el propósito y el plan, había una misión que cumplir. Y Dios atrae a Israel en el monte Sinaí para hablarle de esa misión. En el versículo 5 de ese capítulo 19 les dice, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi reino de sacerdotes y ustedes son gente santa, gente apartada. Les da un estilo de vida, una cosmovisión de un llamado, de una razón de ser. Estamos hablando del pueblo de Israel. Les está diciendo, son mi especial tesoro. Ustedes son reino de sacerdotes. Seréis mi reino de sacerdotes. Y ustedes son gente santa. Y eso es muy importante que entendamos el proceso de cómo Dios habló claramente a al pueblo de Israel. En Números capítulo 15, versículo 37 al 41, hay esto es algo bien bonito que quiero leerles. Aquí solo coloqué el versículo 40, pero quiero leerles desde el versículo 37 para comprender y entender lo que Dios quería con esto. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué era esto? Que Dios establece al pueblo de Israel que debían ponerse unos flecos, deberían tener en su manto unos flecos. Y esos flecos deberían tener color azul. Y ellos deberían, siempre que veían esos flecos, los agarraban, los tocaban, y eso les recordaba que eran, dice el versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Era una manera de recordarle, decirle, recuerda quién eres, recuerda a qué estás llamado, recuerda la santidad, recuerda el obedecer, recuerda la misión. Por eso los judíos llevan esos flecos. El problema de esos flecos es que se enredan con todo. Pero precisamente eso es lo que a veces en un momento dado se enredan, molestan, son incómodos, porque es la manera que Dios tiene para hacerle recordar al pueblo de Israel el cumplir los mandamientos. Hoy usted y yo no necesitamos flecos. Tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda su palabra, que nos recuerda nuestro llamado, que nos recuerda la misión. Pero es bien importante esto de los flecos porque más adelante lo vamos a volver a tocar. Mateo capítulo 18, versículo 11. Aquí aparece Jesús declarando cuál es la misión. Y es exactamente la misma que Dios Padre le dio a Israel, que le mencionó a Abraham, al patriarca, la casa del Padre, ir por los perdidos. Lo mismo que Isaac entendió, lo mismo que Jacob entendió, los tres patriarcas. Lo mismo que Dios le habló a Moisés y le habló al pueblo de Israel. La misión. No olvidar la misión. Y aquí
En Mateo capítulo 18, versículo 11, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Recuerden la casa del Padre, todos aquellos que se pierden, todos aquellos que son afectados, todos aquellos que son marginados, todos aquellos que son retirados de la casa del Padre. Es necesario ir y salvar lo que se ha perdido. Y aquí aparece Jesús en el versículo 11 declarando que Él vino a eso. Y Jesús vino a continuar la misión y a cumplir la misión. Vimos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 que Jesús habla de usted y de mí, porque ya entonces decimos, no, es que esto era para los judíos. Pues resulta que para nosotros, su iglesia, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, vimos este pasaje donde dice, mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar a los que están perdidos y traerlos de vuelta. Usted y yo hacemos parte de este real sacerdocio, también como lo es Israel. Usted y yo somos de ese linaje escogido por Jesucristo. Usted y yo somos nación santa. Fuimos adquiridos por un precio, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y solo para anunciar a Jesús, para anunciarle al que está perdido, al que está enfermo, venga, pueda volver otra vez a casa. Dice, aquel que debemos anunciar es las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si usted mira desde el Génesis, mira hasta la iglesia, el concepto es el mismo, la misión es la misma. Primero Abraham y los patriarcas, después Israel con Moisés, después la iglesia. Jesús comandando su iglesia para cumplir la misión. Hemos estado hablando del evangelio completo y el evangelio completo es cumplir la misión. El evangelio completo no es solo pensar en las bendiciones para mí, eso es un pedazo de. El evangelio completo es cumplir la misión. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y también habíamos visto Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 al 6. Esto ya lo habíamos visto, solo que estoy rápidamente haciendo un resumen para que podamos entender bien Lucas 15. Aquí Jesús, versículo 5 y 6, la palabra de Dios declara que, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice el versículo 6, tomó una determinación. Lo hizo a usted y me hizo a mí rey y sacerdotes. Usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios, nuestro papá. Luego, familia, nosotros necesitamos tomar esto en serio. Nosotros necesitamos salir del desenfoque que hemos estado y entender que hay un plan y que usted y yo estamos llamados a cumplir ese plan. Entonces, ese es el evangelio completo. Esta es nuestra misión, amada familia, en nuestro ministerio, no solo pues obviamente para Miami Centro, sino para toda la iglesia, pero estamos hablando particularmente. Usted y yo estamos aquí en esta iglesia para que cumplamos la misión. No estamos en esta iglesia para que se nos atienda y se nos chocholee, aunque eso es parte de lo que Dios hace. Dios te ama, Dios te chocholea, Dios me ama, Dios me chocholea, Dios está pendiente de nuestras cosas, de nuestra familia, y eso es parte de lo que Él ha prometido. Pero usted y yo tenemos la misión que cumplir. Ese es el evangelio completo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos su especial tesoro, porque somos su reino de sacerdotes y porque somos gente apartada y santa que debemos vivir de manera diferente. ¿Estamos hasta ahí, familia? Ahora entonces vamos a Lucas 15. Vamos a aterrizar bien en Lucas 15 para que podamos comprender lo que allí está sucediendo.
Recuerden lo que les dije al principio. Lucas capítulo 15, versículo 1. Jesús está cumpliendo la misión. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 dice que los pecadores y los publicanos se están acercando a Jesús para empezar a oír. Jesús está cumpliendo la misión. Está llegando a los perdidos, a los que se han ido de casa, no están en casa, y Jesús se está acercando a ellos. Y ellos se han acercado a Jesús para oírle. Jesús está cumpliendo aquí la misión. Esa es la misión. Buscar al perdido sin importar el pecado que haya cometido. En el versículo 2 dice que los fariseos reaccionan a esto. Los fariseos tenían dos alternativas. Uno, respaldar lo que Jesús estaba haciendo, o dos, rechazarlo, y tomaron esa segunda opción. Y tomaron la opción de empezar a murmurar, de empezar a criticar. Ellos deberían haberlo apoyado. Sin embargo, ellos comenzaron a murmurar y a criticar lo que Jesús estaba haciendo. Versículo 2. Entonces, en el versículo 3, Jesús le responde a los fariseos. Yo quiero, por favor, que entienda que esta parábola con la que Jesús reacciona le está hablando a los fariseos, a los escribas, a los que conocían la Biblia, a los que sabían de la misión. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que hoy el Espíritu Santo nos muestre que Jesús también nos está hablando a nosotros, su iglesia, que también sabemos de esta misión. Y que como hemos venido hablando de los puntos ciegos, nos hemos hecho los de la vista gorda. Hemos olvidado, hemos sido indiferentes en mayor o menor grado. Algunos de nosotros hemos sido indiferentes a ese llamado, a esa misión, a cumplir esa misión. Y aquí Jesús les responde a ellos con esta parábola. Versículo 4. ¿Cuál es el argumento de ellos para murmurar? Esto es una pregunta importante. ¿Por qué ellos no apoyan a Jesús y murmuran contra Jesús? Ellos lo que están planteando es, en el versículo 4, en el versículo 2 dice, come con ellos y recibe a pecadores. ¿Vamos? Y entonces, ¿por qué ellos están reaccionando así? Porque ellos lo que están diciendo es, desde Abraham y desde Éxodo, Moisés nos dijo y Dios dijo que nosotros éramos gente santa y que debíamos separarnos del mundo. No podemos contaminarnos con pecadores. Finalmente nosotros somos los justos, somos los que conocemos la Biblia, somos los fariseos, somos los que obedecemos la ley. ¿Cómo es que Jesús está comiendo con pecadores? Es decir, para ellos, la disculpa que tenían era que eran gente santa llamada a estar separada del pecado y por esa razón no podían estar con pecado. Y en cierta forma tenían razón. Dios les había dicho que vivieran de manera diferente y separados del pecado. Pero eso no significaba que dejaran indiferente al que es pecador, al que ha perdido su posición en la casa del Padre y al que se ha perdido. Es un balance, hay que hacer las dos cosas. ¿Qué significa? Que nosotros debemos no vivir como el mundo vive, pero estamos llamados a ir al mundo para atraer a los que están perdidos. Los fariseos y escribas conocían muy bien el Salmo 23. Y aquí Jesús, en el versículo 4, comienza haciendo una pregunta y les dice, ¿quién de ustedes
Esto es una pregunta retórica, tiene ya una respuesta. La respuesta es ninguno de ellos. Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes? Y les habla así porque ellos sabían lo que significaba ser pastor. Ellos sabían lo que significaba tener ovejas. Ellos conocían el mundo de tener ovejas y de ser pastor. Y además ellos sabían que eran los pastores espirituales del pueblo de Israel, eran los fariseos y eran los escribas. Y ellos conocían el Salmo 23. El Señor como pastor y ellos como ovejas. Ellos sabían la misión del pastor. Velar por las ovejas, estar con ellas en el valle de sombra, de muerte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ellos entendían lo que una oveja necesita de un pastor y sabían lo que significaba una oveja perdida. Estos fariseos y publicanos sabían, y escribas sabían perfectamente Ezequiel 34, de la forma como la palabra de Dios, el mismo Señor, planteaba qué pasaría con aquellos pastores que se apacientan a sí mismos y que no están interesados en ir por la perdida. Y estos fariseos y escribas eran esos pastores que se apacentaban a sí mismos, que habían dejado de cumplir la misión. Y usted y yo como hijos de Dios en la iglesia, posiblemente también estamos apacentándonos a nosotros mismos y hemos dejado de ir a cumplir la misión. Hemos perdido la pasión por los perdidos. Y es lo que le estamos pidiendo al Espíritu Santo, que nos perdone y que nos permita reaccionar por su Santo Espíritu. Por eso Jesús comienza a hablarles de un pastor y les habla de 99 ovejas que representan a ellos mismos. ¿Quiénes son las 99 ovejas? Son las que están en el redil. Son las que cumplen los mandamientos. Ellos eran las 99 ovejas. Pero habla de que el pastor se le ha perdido una oveja. Y las consecuencias de esa pérdida es que ella está en peligro. Ellos sabían que una oveja perdida está en peligro de muerte. Y ellos sabían el valor de una oveja. Y sabían, que la oveja perdida no regresa sola. Ellos también sabían que habían perdido ovejas, que no estaban cumpliendo la misión, que había ovejas perdidas en el mismo pueblo de Israel y ellos no estaban yendo por ellos. Entonces les dice, ¿quién de ustedes, si se le pierde una oveja, no deja las 99 y se va a buscar la perdida hasta encontrarla? Y la respuesta es, ninguno de ellos dejaría de hacer eso. Y aquí el Espíritu Santo, a través de Jesús, le está recordando a estos fariseos y a estos escribas su misión. La misión de ir por la que está perdida. Y hoy el Espíritu Santo te está recordando a ti, me está recordando a mí, que en la iglesia es la misma misión, ir por el que está perdido. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ir por una oveja en el desierto cuesta mucho. Es muy difícil. Es poner en riesgo las 99 para ir por una. Requiere un esfuerzo físico grande. No es fácil encontrar una oveja. Ya dijimos que la oveja no es capaz de regresar por sí sola. Y además de eso, cuando la encuentra, la pone en sus hombros. 30 kilos es el promedio de peso de una oveja. ¿Qué implica llevar toda la carga, todo el peso de ella, ponerla sobre la nuca, sobre los hombros, 30 kilos, e ir caminando varias millas
hasta el redil. ¿Y la oveja qué hace? Nada, ni gracias da. Ella está ahí, feliz, va montadita en los hombros de su pastor. Pero él va gozoso. Ha recuperado su oveja perdida, dice el versículo 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Dice, y al llegar a casa, versículo 6, dice, reúne a sus amigos, reúne a sus vecinos y comparte la alegría y comienza a decir, encontré la perdida. Gozaos conmigo. Hay una pasión en el corazón, porque es un pastor que tiene corazón de misericordia por esa que estaba perdida y que estaba en peligro. Versículo 7. Jesús declara y dice, yo les digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente, más gozo por un pecador, por una oveja perdida que se arrepiente, que por 99 ustedes los fariseos y los escribas justos, que no necesitan de arrepentimiento. Esto es maravilloso, familia. Que usted y yo entendamos el impacto en la eternidad. Oro al Espíritu Santo, que usted y yo hoy comencemos de manera genuina a arrepentirnos delante de Dios por esa falta de pasión que hemos permitido en nuestro corazón por los perdidos. Y hemos vuelto nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana solo pensando en nosotros. No es malo, pero no es lo único. Versículo 8 al 10. Jesús viene en la segunda parte, no les habla de otra parábola. Aunque en la Biblia ahí está el título, pero no. Versículo dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? No dice, y les dijo otra parábola. Es la segunda parte del mismo concepto. Les habla de una mujer, pierde una moneda, tiene 10 monedas, pierde una, es el salario que ella tiene, pierde parte de su salario, lo pierde en su casa. ¿Y ella qué hace? El mismo concepto. Va, la busca bien en toda la casa, y cuando la halla, va y llama a las vecinas, llama a sus amigas, gozosa, y dice, alegría, encontré la moneda perdida. El mismo concepto, las monedas no tienen la capacidad de aparecer solas. Oveja y monedas no regresan solas. Ahí está lo que el Señor les habló allí en el versículo del 8 al 10. Entonces el mensaje, familia, es cumplan la misión. Lo que Jesús le está diciendo a los fariseos y escribas allí es, cumplan la visión, venga, vamos por los perdidos, dejen de murmurar, cumplamos la misión. Y eso es lo que nos pasa en la iglesia, familia. Muchos de nosotros en la iglesia terminamos murmurando, quejándonos de la propia iglesia. ¿Saben por qué? Porque perdimos de vista la misión. Perdimos de vista a los perdidos. Nos hemos empezado a apacentar a nosotros mismos y solo estamos mirándonos a nosotros mismos y estamos engordándonos a nosotros mismos. Hablo por mí. Quiero que lo entienda. Es una invitación a reflexionar para que usted y yo lo comprendamos. Así que no pierda de vista. Dios le está hablando a los fariseos y a los escribas. Ahora, viene el momento culmen. Viene el momento tremendo en donde el Señor, a partir del versículo 11, habla la tercera parte de esta parábola, que tiene el mismo sentido, y empieza a hablar de un padre que tenía 2 hijos. ¿Se acuerdan de los flecos que les hablé hace un instante? Estos 2 hijos eran hijos de un padre y ellos tenían la visión que Dios les había dado. Y estos 2 hijos tenían flecos. Y este hijo menor tenía flecos. Vuelvo y le insisto, hoy usted y yo no necesitamos tener flecos. Pero es un ejercicio interesantísimo.
El judío toca los flecos cada vez que se tropieza con el fleco, está puesto en su manto, se enreda, lo toca y recuerda. El Señor le dice, recuerda cumplir los mandamientos, recuerda vivir conforme a tu llamado, recuerda cumplir la misión. No estoy recomendando, por supuesto, que usted se ponga flecos. Ahí está el Espíritu Santo precioso que nos recuerda nuestra misión. Pero aquí está este hijo menor con flecos, con un llamado, con una identidad, una misión. Él es parte de Éxodo 19 que vimos anteriormente. Es especial tesoro, es gente santa, es parte del reino de sacerdotes. Este hijo menor del capítulo 15, versículo 11. Y dice el versículo 12 que pide su herencia. Yo quiero recordarle lo que significaba pedir una herencia con el Padre vivo. Era una falta de respeto intolerable que un hijo pidiera su herencia con su papá vivo. Hoy sigue siendo, en nuestro mundo occidental, es algo delicado que un hijo pida su herencia y no espere la muerte de su padre. Pero en la cultura oriental esto es gravísimo. Es faltarle al respeto a su padre, es un insulto al padre. Es decir a la familia, no quiero más con la familia, quiero independencia, no quiero más identidad, no quiero el llamado, no quiero la misión. Es mi vida, quiero vivir a mi manera, para mi beneficio. Eso es lo que está diciendo este hijo menor, marcado como sacerdote, marcado como rey, marcado como pueblo apartado, marcado con flecos. Pero él está diciendo, quiero mi herencia. El versículo 12 dice que el padre le da su parte. Pero el padre sabe y entiende algo que no lo dice aquí el texto, pero nos lo enseña la cultura judía. En la cultura judía, y aún en la cultura árabe, digamos la cultura oriental, cuando un hijo recibe una herencia y la despilfarra con los gentiles, con los que no aman a Dios y no creen en Dios, ese hijo es destituido de la familia. Y cuando sucede esto, cuando recibe la herencia y la despilfarra, hacen ellos una ceremonia en la que llenan un jarrón con granos y delante del hijo que ha despilfarrado la herencia, rompen el jarrón con granos, lo rompen y le dicen, ya no tienes fruto con nosotros, ya no puedes recibir parte del fruto de nuestra familia. Y es marginado y expulsado. Y eso lo sabía este padre. Y este padre se queda aquí expectante, respetando la decisión de su hijo. Sabe del riesgo. Sabe que su hijo lo más seguro es que va a despilfarrar la herencia que ha recibido con los gentiles. El hijo parte. Pero hay un padre que se queda atento. Por el versículo 20, sabemos que él se quedó allí día a día, esperando a su hijo. Día a día, perseverando. Día a día, persistente y fiel. Orando, perseverando, esperando. ¿Cuántos días? El pasaje no nos dice cuántos días se demoró este hijo en su aventura necia y caprichosa. Pero sabemos que fueron muchos. Y por el versículo 20 dice que cuando él regresó lo vio de lejos
Y eso significa que el padre estaba allí todos los días, pendientes, mirando a lo lejos del regreso de su hijo perdido. Y esa es la actitud que tiene Papá Dios, que está allí esperando con paciencia que regrese el hijo perdido, que aparezca la moneda perdida, que aparezca la oveja perdida. Y está esperando que usted y yo cumplamos la misión. Vamos entonces al versículo 13. Dice que este hijo se fue a una provincia apartada. Y cuando hablamos de una provincia apartada, seguramente estamos hablando de un país seguramente lejano, un país de gentiles, un país de paganos. ¿Por qué podemos decir eso? Porque más adelante vemos que él quiso comer comida de cerdos y ni siquiera pudo comer eso. Y si había cerdos, no era un pueblo que fueran temerosos de Dios. Eran cerdos que criaban para sacrificio a dioses y para consumo humano. Esta fue la decisión que el hijo menor tomó. Y ese lugar a donde él llega, el hombre que tiene flecos, que está marcado por una identidad, que ha sido llamado por Dios, toma la decisión de irse a un mundo que tiene una cosmovisión, de una manera de vivir, de una manera de pensar, de una manera de actuar, de una manera de decidir completamente diferente. Pero eso es lo que él decide, como Lot. Lo que Lot escogió fue Sodoma y Gomorra y destruyó su familia. Y aquí está este hijo, con flecos, entrando a un mundo de materialismo, de idolatría, de egocéntrico, de sexualidad, de libertinaje, de vanagloria, de vanidad. Y usted y yo estamos en un mundo así. Y usted y yo tenemos los flecos. ¿Y cómo vivimos? ¿No estamos quizás como hijos del Padre malgastando la herencia que el Señor nos ha dado en un mundo necio? Por eso Jesús dijo, no améis al mundo. Y cuando Jesús habla, no améis al mundo, lo que está diciendo es no gasten, no malgasten su herencia, su vida en el mundo. Y quizás algunos cristianos hoy están desperdiciando su vida en el mundo, malgastando su herencia, pero tienen flecos. Versículo 14. Dice que todo lo malgastó, que lo perdió todo, despilfarró su herencia. Versículo 15. Dice en el 14 que por el hambre que hubo, él fue llevado a que apacentase cerdos. Cuando el llamado y la misión es apacentar vidas, apacentar hombres. Usted y yo estamos llamados a apacentar el corazón de los perdidos, del que está enfermo. Pero aquí él fue enviado a apacentar cerdos. Eso sucede cuando no cumplimos la misión. Y aún el versículo 16 habla de una completa humillación. El hecho de apacentar cerdos ya era humillante. Y más humillante que él quería comer la lavaza, la comida de los cerdos, las sobras, la porquería de las sobras. Y él quería comer eso y no se lo permitieron. Llegó a un punto de degradación total. ¿Qué pasaría con sus flecos? ¿Qué diría la gente de este hombre, de este hijo, sabiendo que tenía flecos? Sabiendo que tenía un padre, que tenía una herencia, que tenía un llamado, que tenía un desafío, una misión por cumplir. Y aquí estaba este hombre, este hijo, en esta situación. Y el versículo 17
al 19, comienza el proceso de arrepentimiento. Cuando él comienza a reflexionar, da el giro y dice, bueno, finalmente pues no merezco ser hijo, no soy digno de ser hijo, al menos puedo ir a ser jornalero de mi padre, volveré a mi padre. Quizás esa primera motivación era pura conveniencia, pero él dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre, y él regresa. Y aquí, familia, viene algo espectacular del versículo 20. Es maravilloso para que le demos gracias al Espíritu Santo y podamos entender esto. Y levantándose, vino a su padre. Él hizo su primera parte. Vengo a mi papá, aunque sea por conveniencia. Porque aún había la posibilidad que él dijera, vuelvo donde mi papá. Vuelvo y trabajo. Vuelvo y reclamo mi herencia. Hago dinero y vuelvo y me voy otra vez a despilfarrar mi vida. Aún era una opción. En el versículo 20 dice, cuando aún estaba lejos, miren, por favor, la hermosura y el efecto poderoso de la gracia, el efecto poderoso de la misericordia. Es lo que la gente afuera están esperando, los que están perdidos. Es la misión suya y mía. Dice que en el versículo 20, aún estando de lejos, lo vio, primero él lo vio a su hijo. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Miren, familia, meses atrás, días atrás, años atrás, desde que el hijo salió de su casa, su padre lo había perdonado. Y cuando él regresa, mantiene ese perdón, extiende misericordia. Día tras día esperando en fe, creyendo y persistiendo. Lo ve primero, lo ve de lejos, lo corre. Dice que corrió, y para la cultura judía, un anciano que corre es una vergüenza. Y él se humilla delante de la aldea, él corre porque está llegando su hijo. Jesús se humilló, Dios Padre se humilló al entregar a su hijo. Dios Padre corrió a entregar a Jesucristo para que usted y yo fuéramos salvos y para que la oveja perdida, el que está perdido, pueda volver a la casa del Padre. Lo abraza, lo besa. No hay exigencia de confesiones. Aquí el Padre no le dice, necesito que confieses y te arrepientas. No hay confesiones. No hay exigencias. Total aceptación, total gracia, total misericordia. ¿Quién no puede hacer esto en su corazón y en mi corazón para hacernos reaccionar, familia? Por eso este Padre ordena en el versículo 22, pónganle un vestido, pónganle el anillo y pónganle calzado. 3 marcas de la realeza, porque es mi hijo. Estaba perdido y ha regresado. Eso es lo que hace Papá Dios a través de Jesucristo con cada uno que regresa a la casa del Padre. Le pone vestido, le pone anillo, le pone calzado, ratificando lo que ya es, reino de sacerdotes, nación santa. Y finalmente, versículo 23, ordena una fiesta. Comienza a llamar a todos sus criados a decirles, hagan fiesta, maten el becerro más gordo, no el más flaco, el más gordo. Celebremos, regocijémonos. Esto es hermoso, familia. Que usted y yo podamos ver y entender que quizás estos fariseos y escribas que estuvieron escuchando esto que Jesús les enseñó, esta parábola,
con tres partes, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, hayan podido algunos de ellos reaccionar y decir, dejemos de murmurar y vamos a cumplir la misión. Vamos con Jesús a cumplir la misión. Y es el mismo mensaje para usted y para mí hoy. Yo les animo en el nombre de Jesús, ¿para qué tener una sede nueva? No es para vanagloria. No es para que digamos, miren el lugar que tenemos. No. Es para que se vuelva un lugar, un faro de bendición, para que allí podamos atraer a los que están perdidos. El 31 de julio tenemos el desafío, yo le invito, cada uno, una personita, ya sea del CENTE que no ha vuelto, o ya sea que no conoce del Señor. Traigámoslo. Hagamos todo lo que sea necesario para ir por Él. Ayunemos, hablemosle, traigámoslo personalmente. Hagamos nuestra parte. Y pidámosle al Espíritu Santo que en esta nueva etapa que Dios nos está permitiendo tener con la nueva sede, comencemos en Miami Centro a volvernos apasionados por los perdidos. Y comencemos a hacer lo que debe ser hecho. Esa es la misión, es la razón de nuestra iglesia. Debemos volver en sí, reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra Dios al olvidarnos de los perdidos. Hemos estado amando las cosas del mundo. Hemos estado preocupados por las cosas del mundo. Hemos estado indiferentes como estos fariseos. Dios Papá y Jesús se humillaron y fueron y lo dieron todo por los perdidos. El Espíritu Santo nos está diciendo, vamos por ellos. Y yo les invito a que vayamos por ellos. Vayamos por los perdidos. Y finalmente quiero terminar con un testimonio precioso, real, que sucedió en Israel. Un judío accidentalmente atropella a un joven árabe de 15 años, sordo. Lo atropella y lo mata. De manera milagrosa, otros judíos logran rescatar y proteger a este judío porque lo iban a matar. Y este judío ya se salvó, digámoslo así, de que lo mataran. La pregunta es, ¿qué hizo este hombre? Este hombre entendió algo. Este hombre tenía flecos. Era un judío que entendía lo que la palabra de Dios decía. Y entonces tomó la decisión de ir a buscar al papá del niño árabe para ponerle la cara y pedirles perdón. Y les pidió al papá del niño que lo recibieran en el barrio árabe, en el territorio enemigo, en la casa del que le había afectado, le había matado a su hijo. Sus padres, sus hermanos, sus amigos, estás loco, no lo puedes hacer, te van a matar, te van a asesinar. No importa, tengo que hacer lo que debe ser hecho. Debo pedir perdón. Y lo hizo. Y llegó a la casa de los árabes. Pidió perdón. Y ofreció dinero para compensar los daños. Y les dijo, aquí estoy, asumo mi responsabilidad. En medio de dolor, de llanto, de
Tratemos de recrear lo que fue esa situación. Un hombre radical y valiente que estaba poniendo en juego su vida. Un judío que entendía lo que es el evangelio completo. Había que ir a pedir perdón. Y en medio del dolor de un lado y del otro, y en medio de algunos árabes que gritaban que había que matarlo, y en medio de otros árabes que decían que no, aparece la figura del patriarca, el abuelo del niño árabe. Sacó comida, le dio al judío, él también comió y dijo, hasta hoy se habla de este asunto. A partir de ahora, yo le pido a usted, judío, va a ocupar el lugar de mi nieto árabe. A partir de ahora, usted será mi nieto. A mí eso me conmueve, familia. Un patriarca que entiende lo que es el amor, lo que entiende lo que es la misericordia. Ese es el poder del Evangelio. Es el poder del amor. Es la decisión de perdonar. Ese abuelo desafió a su propio hijo, que estaba llorando la muerte de su hijo, a que adoptara a este judío como hijo, porque él lo había adoptado como nieto. Quiero decirle, y ahí se ha generado una gran bendición, se lo puedo asegurar. Yo quiero animarle, familia, a que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Yo quiero invitarlos a que vayamos a cumplir la misión, que vayamos por los perdidos, que vayamos por los necesitados, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, que dejemos la murmuración, que dejemos la crítica. Y si usted no ha estado murmurando, usted no ha estado criticando y ha estado cumpliendo la misión, venga, ayúdenos, síganos ayudando. Yo les invito, familia, a que cada uno de nosotros en nuestra iglesia Miami Centro hagamos lo que tenemos que hacer, cumplamos la misión. Ayune para que cumplamos la misión. Viva una vida santa para cumplir la misión. Invierta su tiempo en las cosas de Dios para cumplir la misión. Sea fiel con sus talentos, inviértalos en la obra de Dios para cumplir la misión, ir por los que están perdidos. Sea fiel con sus diezmos para cumplir la misión. De su vida, como este judío estuvo dispuesto a darla. Porque humanamente él no tenía posibilidades, lo iban a matar. Allá está gente esperando, hijos perdidos, ovejas perdidas, monedas perdidas. Están esperando que alguien vaya por ellas. Yo les animo a que no endurezcamos nuestro corazón y entendamos lo de la casa del Padre. Vamos a orar.